Bueno, continuando un poquitito más, vamos a retomar un poco desde el índice dos cuestiones. Cuando hablamos de la importancia, en este caso, de comenzar una especie de investigación, un proyecto, aquí en este caso es un pedido de proyecto, existen etapas, existen métodos, y acá mucho había dicho que no, al no tener una materia específica, podemos pedir lo más general. Pero con respecto a esta primera parte que había dicho antes, acá la leo, dice, problemas e hipótesis. La importancia de los problemas y de la hipótesis. Cuando uno elige el tema, lo tiene que empezar a pensar como un problema, no como un problema sin solución, justamente. La idea es, dentro después de ubicado ese tema, ubicado el problema, pensando objetivos, la hipótesis decíamos antes que tenía que ser una suposición. Si tal cosa pasara, ¿sucedería esto? Después se analiza bien esto, el sí, ese potencial como variables. No se pide tanto. Pero es empezar a pensar. Para poder llegar después al marco teórico. Al marco teórico significará esto de pensar antecedentes del problema. El tema, por ejemplo, he pensado sexualidad y discapacidad, lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la situación laboral o el tema de si se respeta la ley, o yo siempre les hablo de los temas de los prejuicios, puedo preguntar, esos antecedentes del problema, ¿fueron solucionados? ¿Fueron estudiados? ¿Se los tiene en cuenta? O se los enuncia y, como pasa muchas veces en toda la teoría universitaria o de los profesorados, es decir, se repite algún librito, se repite alguna teoría. Es decir, ¿ven? El propósito para mí, por lo menos de este trabajo, es que ustedes piensen y sigan pensando el día de mañana, bueno, hemos encontrado determinados problemas, que por supuesto no serán los problemas de mi época. Esto a veces yo también lo pienso y lo cuento en distintas disciplinas, distintas carreras, es decir, quedándome entre el sistema educativo es algo simple, es decir, desde la época que yo he comenzado, creo que de acá en el 79, yo podría decir la primera vez que me encontré con un problema de discapacidad relacionada con falta de derechos, relacionado con desconocimiento de esas familias que venían del interior, las condiciones de esa familia, la falta de leyes, que es lo que también yo creo que he apuntado a que ustedes lo entiendan, que ha habido por suerte muchos cambios estos últimos 10 años y el Estado se ha preocupado más en este sentido de dar subsidios y por supuesto de generar leyes o de las aperturas con escuela. La creación de este mismo profesorado donde ustedes están no existía 20 años atrás algo tan específico. Es decir, estaba en la idea de alguien. Ojo, estoy diciendo que empieza de cero, pero ven, como todo lo que tiene que seguir avanzando. Entonces, por eso, ven, le voy a leer este pedacito con respecto ahora ya al marco teórico. Dice, antecedente del problema, definición de términos básicos y la formulación de la hipótesis. Entonces, ven, la formulación de la hipótesis, repito, no es obligatorio que lo hagan, pero sí para que la empiecen a pensar, cosa que al trabajo después le encuentren un cuerpo, en el sentido que nosotros llamamos de coherencia, es decir, esto escribí como hipótesis, como objetivos, y al final, en la conclusión, pude llegar a eso. Las entrevistas que hice me sirvieron para, acá viene el dato empírico, darme cuenta que lo que hemos pensado se corroboró. Y repito de nuevo, la posibilidad de que ustedes puedan, acá con respecto ven a esto de plantear la importancia del problema, que tiene que estar, repito, en el tema. Es decir, sigo pensando, estas cuestiones de sexualidad y discapacidad, tiene que ver solamente con el ESI, que llaman la información, tiene que ver con un conocimiento de la población, de las familias, tiene que ver con las instituciones, que por supuesto esto también es bueno decirlo en estos tiempos, están mucho mejor formadas las instituciones ahora que hace 20 años, en el tema de la sexualidad. Por eso me parece importante que cuando uno busca el tema, pensarlo primero también en los libros, por suerte repito de nuevo, en esto que ustedes pueden investigar a través de Google, ¿no? Es decir, de ahí bajar algún tema o consultar con un ida y vuelta. Bueno, algo simple, algo como decir esto es viejo, o esto ya no se aplica, o esto está buenísimo pero es en Norteamérica o en Inglaterra o en Francia, o
como yo también me asombré, pero ahora mejoró un poquito más, cuando me acuerdo a principios del siglo, hay que decirlo así, 2000 y pico, yo andaba mucho por Uruguay, y me he dado cuenta que nosotros estábamos muy avanzados en el tema de discapacidad con respecto al uruguayo, que no daba mucha bolilla de esos temas. Bueno, dejamos un poquitito acá y nos preparamos después para hablar un poquitito más del marco teórico y el tema de la segunda parte.